Como parte de nuestro proyecto, agradecemos hoy la presencia de Ana Pardo, directora territorial de Provivienda en Galicia y presidenta de la Red de Galega contra a Pobreza, para conocer su opinión sobre los siguientes aspectos. En este sentido, pregunto, ¿qué cifras manejan acerca de la desigualdad social en Galicia o en España en materia de vivienda, salud mental o trabajo? Bueno, primero de todo, daros las gracias por contar conmigo. A nivel de datos, podemos decir que tenemos unos datos muy recientes que parten de la encuesta que se hace de condiciones de vida y que nos dice que hay unos 508.000 más o menos gallegos y gallegas que se encuentran todavía en situación de pobreza. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que el número de población total de Galicia ronda los 2.700.000 aproximadamente, podemos decir que tenemos un 21,6% de personas que se encuentran todavía a día de hoy en una situación muy complicada. Cuando me traslada sobre situaciones de salud mental, bueno, es complejo porque tampoco nosotros trabajamos de forma especializada justo con la salud mental, la trabajamos un poco más transversal, es decir, sabemos que personas con diagnósticos de salud mental tienen problemas para poder acceder a una vivienda de forma independiente, pero sí que rescataba un dato de finales del 2022, principios del 2023, en el que se detectaba que casi un 15% de la población de Galicia sí que habían tenido o habían sido diagnosticados con temas vinculados con depresión, ansiedad o estrés. Por lo tanto, sí que tenemos que poner encima de la mesa que la salud mental es un tema en el que tenemos que poner foco porque cada vez afecta a más población. Y a nivel de empleo, pues creo que estamos en un momento que podemos valorar como dulce, por un lado, porque los datos es que cada vez se va reduciendo los datos de desempleo, pero aún así queda todavía mucho proceso para que todas las personas que puedan trabajar, es decir, también tenemos que entender que hay población que la finalidad no va a ser el empleo y que también son ciudadanos de pleno derecho, pero los datos nos decían que a nivel de desempleo en Galicia estábamos alrededor de unas 121.000 personas aproximadamente. Mi madre. ¿Consideras que hay algún otro ámbito en el que quede reflejada esa desigualdad? Yo creo que la desigualdad está cada vez más patente y esto posiblemente viene vinculado con un discurso que se ha generalizado, vinculado con un discurso de odio que no pretende Ujú. separarnos. También por otro lado, o sea, y eso se detecta pues muchas veces incluso en los espacios de participación, de colaboración en los espacios comunitarios, pero también muchas veces con respecto a la educación, es decir, al final si tú no tienes garantizado una vivienda digna, si tú no tienes garantizado el poder cubrir tus necesidades básicas, va a ser un poco complicado que tú puedas hacer un proyecto educativo, que tus hijos puedan hacer un proyecto educativo en las mismas condiciones que una persona que puede estar en una situación económica diferente. Entonces, al final, todas estas desigualdades que vinculamos cuando decís en materia de empleo, en materia de vivienda, pues al final repercuten en otros muchos aspectos a la hora de participar de forma activa y de pleno derecho. Interesante. ¿Tener un trabajo es sinónimo de no sufrir de desigualdad? ¿Lo consideras? No, el empleo yo creo que es un factor clave porque más allá de que a través del empleo conseguimos, digamos, podemos cubrir unas necesidades básicas, podemos tener unos medios económicos que nos permiten cubrir unas necesidades básicas, pero también hemos hablado mucho de que tenemos empleos cada vez más precarios y, por otro lado, el nivel de vida cada vez sube más. Entonces, cuando el coste medio de una vivienda nos lleva muchas veces el 50, el 60 o el 70% de nuestros ingresos, seguimos estando en una situación de desigualdad y de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el empleo sí que es verdad que creo que juega un factor muy integrador. Todas las personas necesitamos sentirnos activas, útiles, que participamos, que estamos dando, ¿no?, algo y que también Ujú. desde esa manera recibimos. Entonces yo creo que es un factor que juega una baza importante en ese aspecto, pero no es el único factor a nivel de desigualdad. De acuerdo. ¿Cómo afecta la burocracia a la hora de reducir o aumentar la desigualdad? Bueno, realmente la burocracia, yo cuando intento imaginarme de una manera visual la burocracia es papeles, 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 no muchos papeles. Y al final son el hacer procesos que deberían ser ágiles y rápidos, hacerlos mucho más complicados. Al final las personas que están en una situación de desigualdad lo que necesitamos es que puedan salir de esa situación lo antes posible, no que se cronifiquen. Si el proceso se vuelve tedioso, largo, cuando digo los papeles, papeles, un trámite, otro trámite, pues al final estamos haciendo que ese proceso se cronifique y que después todo sea mucho más tedioso, Y eso genera desigualdad. por supuesto.
De acuerdo. porque tampoco todas las personas partimos de la misma casilla de salida, es decir, incluso a la hora de hacer un trámite o de gestionar cualquier prestación o ayuda, ni todas las personas tenemos los mismos conocimientos, ni todas las personas tenemos la capacidad de poder llegar de igual manera a esos recursos. Está la brecha digital por delante, ¿no? Hoy en día casi todo ya Correcto. funciona a través de una sede electrónica o de una manera virtual, y no todas las personas sabemos o somos capaces de gestionarlo desde ahí. Exacto, y eso genera Desigualdad. desigualdad, sobre todo en las personas mayores. Sí, las personas mayores, pero también otra mucha población que por diferentes razones no se ha podido capacitar, ¿no? A nivel de, o no se siente cómodo, ¿no? A la hora de trabajar de una manera más digitalizada. Y creo que también tenemos que respetar esos procesos y darle sus tiempos, o por lo menos dejar la alternativa de que las cosas se puedan hacer de la manera tradicional y de la manera pues, más actual, más moderna, más innovadora. Es cierto. ¿Qué datos manejan acerca del acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social? Bueno, la realidad es que hoy en día tenemos una situación vinculada con el acceso a vivienda que ya no repercute única y exclusivamente a un grupo de población. Hoy en día el acceso a la vivienda se vuelve complejo prácticamente para todos los grupos en general de la población. Las personas jóvenes tienen mucha dificultad en su proceso de emancipación, porque realmente, salvo que tengan una familia detrás que puedan, digamos, que aportar todas esas garantías que exige un mercado inmobiliario, no van a poder emanciparse, no van a poder salir digamos, que del entorno familiar o de determinados entornos. Mucho más complicados, por ejemplo, para los jóvenes los jóvenes y las jóvenes que provienen del sistema de protección de menores, que a los 18 años tienen que pasar un proceso de autonomía, que no tienen muchas veces ni un empleo digno y que tienen que buscar un alojamiento porque salen de ese sistema, ¿no? De esas viviendas de protección. Pero también ocurre con familias monomarentales, ocurre con la población mayor que hasta ahora muchas veces vivía en viviendas de renta antigua, que ahora mismo les están subiendo el alquiler de una forma pues, muy abrupta, y que sus pensiones no siguen ese mismo crecimiento, y por lo tanto se ven a veces obligados a ¿qué opciones me dan? Irme a una residencia, es que no quiero dejar mi entorno más cercano, pero no puedo sostener el precio de una vivienda. Entonces, hoy en día el número de personas que se ven cada vez más con dificultades en sostener o en poder acceder a una vivienda es más elevado. ¿Y qué consideras como factores o indicadores, además de los que ya has referido, que dificultan el acceso a la vivienda, también tomando en cuenta a los emigrantes que hacen vida? Y si para los ciudadanos es complicado, ¿cómo ves el panorama para los extranjeros? Vale, yo creo que al final estamos en una situación del mercado inmobiliario que lo pone complicado, porque hay muy poquita oferta de vivienda y la demanda es cada vez más alta. En esa ecuación ya de base lo hace todo mucho más complicado, porque al haber muy poquitas opciones de vivienda, el propietario cada vez se vuelve más exigente, y esas exigencias ya rompen con el marco inicial, que sería simplemente un contrato de vivienda en el cual yo te pago por esa vivienda y a cambio tú me das esa propiedad. Y también hace que el precio se vaya incrementando libremente porque no hay una regularización de ello. Entonces, ¿quiénes lo tienen más difícil para acceder a la vivienda? Te lo decía un poco en la anterior pregunta. Hoy en día ya no podemos focalizarlo en un grupo de población. Sí que posiblemente en los años finales de los 80 la población migrante ahí tenía un momento también muy complejo, los jóvenes también, pero eran como momentos escalonados en determinados grupos de población. Hoy en día prácticamente la población en general tiene un problema o bien para sostener esa vivienda en alquiler o para acceder a ella. Pero sí que quizás si tuviese que hacer una reseña de qué grupo de población tiene mayores dificultades, porque ya no es solo un factor económico, sino es vinculado con un fuerte estigma, no es ni la población local ni la población migrante así en grosso, sino hablaría de la población gitana. La población gitana tiene un foco de rechazo brutal a la hora de acceder a la vivienda. De ahí que mucha población gitana todavía a día de hoy siga viviendo en infraviviendas, en chabolas. Interesante. Y a nivel de las, justamente de ayudas de vivienda, ¿qué tipo de perfil o requisitos se manejan para otorgar esas ayudas? Generalmente las ayudas de vivienda, que suelen ser de carácter estatal y que recaen en la comunidad autónoma, lo que suelen marcar son unos criterios vinculados con el nivel de ingresos que pueda tener esa persona. A veces, dependiendo, también son ayudas vinculadas con, digamos, que los procesos de emancipación de personas jóvenes, entonces digamos que el sesgo está vinculado con la edad, no ser mayor de 30 o 35 años. Después hay ayudas que están muy vinculadas con personas que pueden estar atravesando un desahucio, es decir, que por alguna razón vayan a perder su vivienda, y también para personas víctimas
temas de violencia de género. Entonces, digamos que las ayudas sí que están como muy encasilladas en determinadas características de la población, pero en general casi todas suelen tener como un factor económico, ¿no? Es decir, el nivel de ingresos. Entiendo. Em, ¿Creen que tener dificultades de acceso a la vivienda o a un empleo genera problemas de salud mental? Por supuesto, es un rotundo sí. Bien. ¿Son conscientes de que en los casos de burocracia hacen que surjan problemas de salud mental también? Sí, totalmente de acuerdo. Al final, cuando tú estás en una situación carencial, cuando tú necesitas ayuda, lo que necesitas es que ese proceso te lo hagan fácil, te lo hagan amable. Si el proceso se vuelve tedioso, la respuesta que recibes incluso desde el personal que te atiende es distante, es falta de empatía, eso tiene o sea, eso lo que repercute en cada una de las personas es en generar pues estrés, más ansiedad, tristeza, frustración, enfado. Todos esos sentimientos, digamos que o sea, cuando además están repercutiendo en que puedas estar viviendo una situación de vulnerabilidad extrema, pues es un potente facilitador de que puedan aparecer problemas de salud mental. Y a nivel de las organizaciones que representas, ¿puedes comentar sobre proyectos que tengan destinados a la mejora de la salud mental alternativos a la terapia convencional? Sí, Provivienda hace como unos 3 años, 4, lanza un proyecto que se llama Saudade. Saudade es acompañamiento psicológico a través de la vivienda. Para nosotros es muy importante trabajar, digamos que la salud mental desde la misma manera que nosotros entendemos el trabajo con las personas en los programas de vivienda. Y es que la persona está en el centro, somos los profesionales los que nos tenemos que adaptar a lo que la persona necesita y romper un poco con esa, digamos, dinámica de la atención psicológica en la que tú llegas a un despacho, el profesional te atiende detrás de una mesa y se vuelve todo un tanto aséptico y frío. Nosotros lo que intentamos es que la figura profesional se acerque incluso al espacio de seguridad de la persona, a su vivienda, se le apoyen aquellas cuestiones que le generan más ansiedad o más estrés. A veces ir a una cita con el profesional de referencia en el Sergas genera mucho nerviosismo, mucha ansiedad. Lo que hacemos es, a través de ese acompañamiento, hacer que la persona se sienta con alguien cercano, un poquito más cálido. Y por otro lado, a través de Saudade también lo que intentamos es generar una conciencia comunitaria, es decir, romper el fuerte estigma que existe muchas veces sobre la salud mental. Una persona con un diagnóstico de salud mental es una persona como tú y como yo, que lo único que tiene es un diagnóstico de salud, pero que quiere hacer una vida plena en comunidad y sentirse integrado y aceptado. Y tenemos que romper todavía hay mucho estigma y prejuicio. Entonces, digamos que Saudade creo que es un proyecto que encaja a la perfección por esa mirada de trabajar con la persona en el centro, acompañando con mucho mimo, con los tiempos que la persona necesita, buscando espacios grupales para entender que no solo te pasa a ti, sino que nos pasa a diferentes personas, pues la ansiedad, el estrés, que viene un poco derivado del día a día de cómo vivimos y sobre todo generando una conciencia social de que la salud mental está a la orden del día, necesitamos poner el foco y atender y cuidar y sobre todo respetar esos procesos de las personas con un diagnóstico de salud mental. Ahora bien, ¿cuál sería el protocolo de actuación cuando llega a vosotros una víctima de violencia machista? Y quisiera también conocer si se trata la víctima de ser migrante, ¿hay algún protocolo distinto o diferente? Es una pregunta difícil. Bueno, como trabajadora social te voy a hablar más que como responsable de una entidad. Yo creo que a las personas hay que tratarlas siempre desde un enfoque de derechos, desde el pleno respeto y la empatía. Entonces, cuando entendemos una víctima de violencia, lo que tenemos que entender es que el contexto que ha vivido, que está viviendo, es muy delicado. Tenemos que escucharla, acompañarla, no juzgarla y desde ahí informarla de los procedimientos que pueda hacer. Muchas veces también es el detectar, bueno, pues las situaciones de violencia hay que denunciarlas, pero no todas las personas están dispuestas en el primer momento a poner esa denuncia y hay que respetarlo, hay que darle la seguridad y los tiempos para ello. Yo no creo o sea, como profesional nunca he creído en tratar a las personas de diferente manera, perdón, me explico. Si llega una persona víctima de violencia de género que es migrante, no la voy a tratar de manera diferente que una persona que es víctima de violencia y que es de local. Pero tampoco voy a tratar de manera diferente a una persona que llega a mí con otra problemática. Quiero decir, lo que tengo que ser es estar capacitada para dar toda la información de forma veraz,
pero las claves, digamos, de alguna manera tienen que ser lo que te decía un poco al principio, entender, escuchar, respetar, empatizar, pero para mí son como cuestiones comunes, y trabajar siempre desde un enfoque de derechos. Las personas tienen derechos y es lo que tenemos que garantizar, pero no haría diferencias. Y si tenemos un protocolo, digamos que nosotros muchas veces cuando trabajamos con víctimas de violencia es que ya vienen derivadas, es decir, ya han sido atendidas en esa primera situación, pero si en alguno de nuestros proyectos detectamos que alguna mujer puede estar viviendo una situación de violencia, automáticamente sí que empezamos a actuar, ¿vale? Pero un poco desde lo que te decía, empezar a intervenir con la persona, intentarle hacer que vea la situación que está viviendo y darle la seguridad necesaria para que ella pueda tomar las decisiones. Bien. ¿Cree en una sociedad más sana producto de la disminución de la desigualdad social? No sé si creo o me gustaría creer que podemos llegar a ello. Sí, yo estoy segura de que es parte del gran reto que tenemos por delante, y que si somos capaces al final de volver a construir espacios más pequeños en los que nos encontremos las personas, en que nos conozcamos, en que compartamos nuestras realidades, volveremos a ser mucho más empáticos y posiblemente estaremos más cerca de ser sociedades bueno, acogedoras e integradoras. El problema, creo que hemos crecido mucho en general como sociedad, estamos cada vez más, o sea, de una forma más individualizada, y eso a veces perdemos ese contacto entre nosotros. Yo creo que somos seres sociales que buscamos constantemente la interacción, y si somos capaces de dejar de lado a veces esos discursos que pululan a nivel social y que hacen que nos separemos, yo creo que estaremos más cerca de generar una sociedad mucho más inclusiva. Bien. ¿Y cuáles son las limitaciones con las que se encuentran a la hora de intentar paliar las desigualdades? Dificultades son muchas, desde la falta de conciencia social, desde ese discurso de odio que tiene un calado brutal en la población y que al final nos va generando escollos para poder generar, o sea, favorecer una integración. La ausencia de recursos especializados y efectivos para acompañar todos esos procesos. Es decir, escollos tenemos muchos, pero también tenemos muchas potencialidades. Qué bien. Los fondos que reciben organizaciones como la que usted dirige, ¿se incrementan en consonancia con el nivel de desigualdad social existente? Yo creo que, a ver, los fondos a las entidades sociales sí que se han ampliado, quiero decir, los datos están ahí y sí que se destinan más recursos a las entidades sociales, algo que creo que hay que poner en valor, porque si no tenemos recursos, nuestro trabajo se va a hacer mucho más precario y mucho más difícil, pero aún así no va acorde a los datos de las situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Por lo tanto, también lo que nos acaba ocurriendo a muchos de los profesionales de las entidades sociales es que tenemos un sentir de no llegar a todo, o no ser suficiente en lo que nos gustaría hacer. Ahí también tenemos que hacer, pues, bueno, una parte de trabajo interno de regularizar, ¿no? Perdón, de ser capaces como de regular, ¿no? Regular hasta dónde vamos a poder alcanzar, porque si no el riesgo que corremos ahí es de frustrarnos en el proceso. Las situaciones cada vez son, digamos, que más en la emergencia, de dar una respuesta rápida, y la capacidad que tenemos a nivel de recursos económicos y de recursos humanos es limitada, no No va en llega para todo. consonancia con... Bien. ¿Y considera que es necesaria una reforma legislativa para poder realizar mejor el trabajo que llevan a cabo de acuerdo a las realidades actuales? Bueno, yo creo que estamos en un momento un tanto polémico por diferentes razones, ¿no? Yo creo que se está como discutiendo mucho, ¿no?, la importancia, o sea, están los servicios sociales comunitarios básicos, ¿no?, que son, digamos, que toda la red de atención pública, y están las entidades sociales, el tercer sector. Entonces, estamos en un momento que por alguna razón parece que hay como un cierto interés en ponernos a rivalizar, que si las entidades sociales estamos copando lo que los servicios sociales deberían hacer desde lo público, y por otro lado, si lo público llega o no llega a todo a lo que es necesario, porque también tienen, pues bueno, una saturación brutal. O sea, hoy en día, para poder tener una cita en servicios sociales, posiblemente la primera la consigas a 2 meses o 3 vista. En una situación de emergencia ese tiempo no es válido. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de
en general, esto en todo, yo siempre lo traslado a nivel político, a nivel de entidades, tenemos que buscar la forma de trabajar colaborativamente, no pensar que estamos rivalizando. Entonces, los servicios sociales es lo público tiene que estar dotado de medios suficientes para poder dar una respuesta ágil, pero el tercer sector ha demostrado a lo largo de toda la trayectoria que es muy potente, que está muy cerca de la población y que va a llegar a muchos espacios más pequeños en los que la administración pública no puede llegar. Entonces somos complementarios, tenemos que trabajar de manera coordinada, pero creo que tenemos que dejar de ver la rivalidad o que dónde está la mayor importancia. Todos somos importantes y cuantos más agentes estemos trabajando en romper las desigualdades, pues más cerca estaremos de tener una sociedad mucho más equitativa. ¿Y eso se lograría a través de una reforma legislativa? Yo creo que es poner en valor, o sea, la Ujú. reforma legislativa, es decir, podemos hacer una reforma muy macro a nivel de dónde posicionamos unos recursos, lo público, lo privado, si se privatizan recursos, es decir, no deberíamos ir desde ahí, lo que tenemos que es que lo público tiene que estar bien dotado de recursos, pero también va a haber, pues digamos que otros agentes sociales que tienen que también tener los recursos necesarios para poder dar respuesta, es decir, hay que buscar la complementariedad entre todo. De acuerdo. ¿Y qué logros creéis que han puesto un verdadero cambio social? Bueno, es complicado pensar que al final tenemos un impacto, hablando de Provivienda, ¿no? Que tenemos un impacto brutal, hemos cambiado la realidad gallega en el acceso a la vivienda de las personas vulnerables, quizás eso es lo que nos encantaría pensar y en lo que nos amparamos. Yo por lo menos siempre intento trasladar y en lo que intento creer es que mejorar la realidad a nivel socio-residencial no es tanto el dato, es que cada familia, cada persona a la cual ayudamos y consigue una vivienda es una persona menos en situación de vulnerabilidad y que tiene un punto de inicio para desarrollar su proyecto de vida. Posiblemente no llegamos pues, ni a un pequeño porcentaje de lo que es necesario a día de hoy en la ciudad de Vigo, por ejemplo, en Galicia, pero sí que es verdad que cada caso que vamos resolviendo pues es un éxito y creo que también tenemos que celebrarlo. Qué bien. Bueno, Ana, finalmente agradecerte por tu tiempo y sobre todo por tu labor. Que sigas así. Agradeceros a vosotros el espacio y sobre todo que creo que ha sido una de las entrevistas bueno, más completas y más profundas, o sea que enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. A ti. Buenos días.